Quiero invitarles, hermanos, que vayamos a la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer solo un versículo, el versículo número 16. Efesios capítulo 5, versículo 16, solamente un verso, es corto, pero es muy diciente. Yo leo a favor de ustedes, por favor sigan con sus vistas la lectura de esta palabra. Así dice la palabra del Señor: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por favor, acompáñenme a una oración. Señor, querido Padre, tú que nos has amado con un amor eterno, Señor, que nos has recogido de la muerte y de la condenación eterna, hoy te adoramos. Nos has dado vida, Señor, ya que fue gracias a que tú nos amaste primero. Te agradecemos que nos hayas traído hasta aquí y que nos permitas estar juntos. Concédenos, Señor, hoy poder mirarte a ti, aprender de tu palabra. Y tu Hijo es tu palabra, es tu expresión racional, y así podemos conocerte y somos aceptos delante de ti gracias a tu Hijo. Y solamente en tu Hijo es que estamos completos, Señor. Que podamos estar hoy atentos a ti, a tu Espíritu, para ser alimentados, para ser renovados. Habla a nuestro corazón como quieras hacerlo, Señor. Que lo humano que salga por la boca de quien enseña en esta mañana sea cayendo por tierra. Esto no tiene importancia, Señor. Solamente queremos lo que proviene de tu Espíritu, porque es lo que nos edifica. Déjanos verte en tu palabra, Señor. Asómbranos, conquista nuestro corazón, sorpréndenos, atráenos a ti. Que no queramos estar lejos de ti, sino unidos a ti para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en los minutos que nos quedan por delante, con el permiso de ustedes, quiero tomar 4 puntos principales. El primero de ellos tiene que ver con una panorámica muy, pero muy general de lo que es la carta a los Efesios. En segundo lugar, quiero hablar de las motivaciones que Pablo tuvo para escribir esta carta, muy breve. Y también muy breve un tercer punto, que nos vamos a concentrar en este versículo que acabamos de leer. Y por último, el cuarto punto es una consideración práctica sobre el tiempo. Así que empecemos con nuestro primer punto principal. Una panorámica muy, pero muy general sobre lo que es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esta carta a los Efesios eclesiológicamente es muy densa. Y desde donde yo lo veo está formada por 2 grandes secciones. Una sección, la primera de ellas, capítulo 1, 2 y 3, es una sección teológica. La segunda sección, pues ya es una sección más práctica, más ética. Capítulos 4, 5 y 6. En la primera sección lo que Pablo hace es una exposición de la obra salvífica de Dios en lo que él llama el misterio. Y ese misterio no es otra cosa que Cristo como cabeza de un cuerpo espiritual, un cuerpo místico, si se me permite, para aprovechar el término. Y ese cuerpo está formado por personas creyentes en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, de los cuales Dios hizo un solo pueblo. Y también Pablo nos muestra las riquezas espirituales que les pertenecen a los creyentes, entre las cuales está, por ejemplo, la elección, la redención, la herencia. Y una expresión que Pablo recurre a ella a lo largo y a través de la carta, y es esa expresión que él dice: la operación del poder de su fuerza. El poder de su fuerza.
son sinónimos enfáticos que Pablo usa para señalar hacia la omnipotencia divina. Y Pablo también habla de esa múltiple forma que tiene la sabiduría y que es ahora dada a conocer por medio de la iglesia a las instancias superiores entre el mundo angelical. La segunda sección, que ya dije, es una sección más práctica, es una sección ética, capítulos 4, 5 y 6. Ya Pablo nos habla sobre la unidad del Espíritu y nos exhorta hacia la unidad de la fe. Nos habla de los dones, el uso de los dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nos habla de la vida nueva, de que ya no seamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esto pues requiere de una renuncia a las prácticas paganas, porque recuérdese, hermanos, en Éfeso existió lo que se llama una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el templo de Artemisa o el templo de Diana para los efesios. Pero Diana no era solamente un ídolo y ya. Pablo sabía que era una realidad espiritual concreta y que tenía dominio en Éfeso. Pablo relaciona esto muy seguramente en lo que él llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sabe Pablo que en Éfeso habían poderes demoníacos que lo grave era que eran institucionalizados por el culto religioso. Eran auspiciados por los gremios comerciales y también la estructura social veneraba a ese ídolo. Y por último, pues Pablo habla de las relaciones domésticas y por último esa gran exhortación hacia vestirnos la panoplia, toda la armadura de Dios, que no es imaginaria, que no es virtual, que no es ficticia, es real, siempre y cuando el creyente haga uso, practique las características que se le aplican a cada una de las piezas de esta armadura. Por ejemplo, ¿cómo pudiera yo decir que tengo el yelmo de la salvación si no tengo certeza de mi salvación, si no tengo seguridad de la vida eterna que se me ha concedido por la gracia mediante la fe? ¿Cómo puedo decir que tengo la coraza de justicia si lo que hago es practicar la injusticia en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, haciendo fraude en el tiempo laboral, etcétera? ¿Cómo puedo decir que tengo el cinto de la verdad cuando soy un mentiroso? ¿Cómo puedo decir que tengo las sandalias del apresto del evangelio cuando yo ni le predico a mi familia? No expongo el evangelio a los míos. ¿Cómo puedo decir que tengo el escudo de la fe cuando no solamente yo batallo con la duda a diario, sino que tengo sesgos de incredulidad en cuanto a las prácticas eclesiales o las doctrinas bíblicas? ¿Cómo puedo decir que tengo la espada del Espíritu si ni siquiera leo la Biblia? En fin, a mi parecer, pienso que el mensaje central de la carta a los Efesios no es otra cosa sino la iglesia como cuerpo universal de Cristo, que es un misterio que ya ha sido revelado, pero sobre todo, hermanos, las consecuencias que tiene uno ser miembro de ese cuerpo viviendo en un mundo malo, en un mundo influenciado por el mal. Permítame pasar al segundo punto principal. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Bueno, yo he encontrado, puede que hayan más, pero yo he encontrado al menos 2 tipos de motivación. Una motivación teológica y una motivación pastoral. La motivación teológica, Pablo muy temprano nos hace saber esto de la misteriosa economía divina de reunir y de reconciliar todas las cosas en Cristo.
Y casi que después de su saludo, en el capítulo 1, en el versículo 10, Pablo dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en los cielos, como los que están en la tierra. Y yo pienso que no se trata solo de reunir, sino que primero hay que reconciliar para poder reunir. Y por eso en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo también escribe sobre este asunto. A partir del verso 15, el apóstol San Pablo, hablando del Hijo de Dios, dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por favor noten esas tres cláusulas principales del verso 16 de Colosenses 1. Dice primeramente, en Él fueron creadas todas las cosas, y luego dice por medio de Él, y por último dice para Él. Si usted me lo permite, yo propongo que esa primer cláusula en donde dice que en Él fueron creadas todas las cosas, quiere decir que el Padre, antes de crear las cosas en este universo, las creó primordialmente en Cristo. Y luego en el verso 19 dice que porque le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todas las cosas que ahora hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, primeramente estuvieron en Cristo. Cristo es igualmente infinito como el Padre, y Él podía tener toda la plenitud de la creación, para luego decir que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esto tiene consonancia con Juan 1, que viene hablando del verbo, del logos, que el verbo era Dios. Y luego en el verso 3 dice que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tiene consonancia también con Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Claro que ahí palabra de Dios viene de rema, no de logos, pero no creo que tenga problema con eso, porque los dos términos en el Nuevo Testamento se pueden fusionar, se pueden intercambiar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 4, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás y le contesta ante la primera tentación, le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Yo creo que no haya problema con que digamos que el universo fue constituido por Cristo, que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, yo me siento tentado a introducirme a ese tema de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, pero no tengo tiempo para meterme ahí. Parece ser que Pablo evoca los tiempos señalados, los Moedim de Levíticos capítulo 23. Les queda de tarea a ustedes en la casa, lean Levíticos 23, que como lo dice, son tiempos señalados que indican hacia cumplimientos proféticos que ya tuvieron gran parte en la primera venida del Señor Jesucristo, y otros señalan hacia su segunda venida. En fin, los motivos pastorales que tuvo Pablo para escribir esto fue que él necesitaba fortalecer la identidad y la unidad de los creyentes en medio de una situación de idolatría y de vida pagana. Pero también había una urgencia pastoral desde la prisión. Recuerde que esta carta fue escrita cuando Pablo estaba prisionero en Roma, que parece ser que envió la carta también con Tíquico, porque él fue el portador de la carta a los Colosenses y a Filemón. En fin, la carta tiene entonces un tono, por un lado doctrinal y por otro lado exhortativo. Permítame ahora pasar al tercer punto. Voy rápido porque
tengo nervios y quiero acabar rápido. Tercer punto, son solo 4. Ya voy en el tercero. ¿Qué significa el versículo que leímos al inicio? Aprovechando bien el tiempo. Según la Reina y Valera, aprovechando bien el tiempo. La Biblia textual dice redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa eso? Bueno, como comienza el versículo, aprovechando bien, aprovechando bien. Esas dos palabras en realidad son una en el griego. Claro que en el griego es una palabra pero compuesta. Creo que es la palabra no lo puedo decir bien. Hexagorazomeni. Tengo dificultades para el griego. Hexagorazomeni. Tiene un prefijo, el prefijo ek, que significa fuera de, y el verbo agorazo, que significa redimir, para utilizar un término judío, o podemos entender el significado como comprar algo, como pagar el precio por algo, pero es pagar el precio por algo, comprar algo con el fin de sacarlo fuera de. ¿Y qué es lo que hay que sacar fuera de? Al tiempo. Al tiempo. Ahora, el verbo está en una voz media. ¿Qué significa que esté en una voz media en el griego? Significa que yo soy el que tengo que hacer la acción, pero me beneficia directamente a mí, me aprovecha directamente a mí, y por eso tal vez en la Reina Valera está aprovechando bien el tiempo. Ahora, la palabra tiempo también es interesante porque viene de kairos. Pablo no usa la palabra cronos, sino kairos. Y quienes entienden sobre este tema del idioma griego nos han enseñado que cronos es el tiempo lineal, es el tiempo cuantitativo, es el tiempo que se puede contar por unidades. Y de ahí viene nuestra palabra española cronología, cronómetro, cronograma, etc. Pero kairos tiene que ver más bien con la calidad del tiempo. Y cuando hablamos de la calidad del tiempo, nos referimos, al menos tenemos que tener en cuenta 3 factores importantes. Para que haya calidad de tiempo tiene que haber oportunidad, tiene que haber un contexto temporal favorable y por lo tanto una conveniencia. Entonces, cuando hay un contexto temporal oportuno y esto nos conviene, es lo que la Biblia llama kairos. Entonces, por eso hay que aprovecharlo, aprovechar bien el tiempo. La explicación de Pablo es porque los días son malos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si Pablo pudo escribir esto en ese tiempo, diciendo que los días son malos, pues en esta época, hoy más que nunca, a nivel mundial, a nivel global, a nivel planetario, los días sí que son malos. Para el mundo, para los que estamos en Cristo, los días son buenos, son llenos de esperanza, nos avisa que Cristo viene pronto. Y esta explicación de Pablo al mismo tiempo es una advertencia. Y llama la atención que la advertencia está insertada entre el versículo 15 y el versículo 18. El versículo 15 dice que debemos vivir sabiamente, mientras que el verso 18 dice que no nos embriaguemos con vino que nos lleva a la disolución. Entonces, los días son malos porque las personas no están sabiendo vivir sabiamente y no están sabiendo vivir sobriamente. Pero si vivimos sabiamente y sobriamente y sobre todo llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino que lleva a la disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. No sé si usted, de nuevo, esté de acuerdo conmigo, pero es algo que necesitamos con urgencia en la iglesia. La llenura del Espíritu Santo, porque una vida llena del Espíritu Santo sabe aprovechar las oportunidades, sabe aprovechar bien el tiempo.
En este campamento estamos haciendo ese ejercicio, aprovechando bien el tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pasemos entonces a mi cuarto y último punto. ¿Les parece? Y ya, nos vamos. El tiempo. Una consideración práctica sobre el tiempo. Tal vez parezca que no está en contexto lo que voy a decir a continuación, pero lo está. Según la ciencia médica, cuando una vida inicia biológicamente, los genetistas son los que nos dicen eso, cuando una vida inicia, es en el momento exacto que un espermatozoide masculino fecunda un óvulo femenino. En ese preciso momento se inicia una vida. Pero no es sino hasta dentro de 9 meses aproximadamente que esa vida que se había iniciado nace. Entonces, la ciencia médica hace la distinción entre iniciar y nacer. Hermanos, y lo mismo pasa con el tiempo. Una cosa en el tiempo es que el tiempo se inicie como cronos, y otra cosa es que nazca una temporada, un periodo de tiempo. Entonces, si me lo permite, por ejemplo, el siglo XXI inició el 1 de enero del año 2000, pero el siglo XXI nació como evento histórico, como un periodo histórico en el tiempo. Nació el 11 de septiembre del 2001 a las 9:45 de la mañana con el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York. Hermanos, es que nada es más aleatorio que las cuentas del tiempo. En nuestro calendario occidental, por ejemplo, septiembre no es el mes séptimo como su nombre lo indica, ni octubre el octavo, ni noviembre el noveno, ni diciembre el 10º, porque los romanos insertaron a julio por Julio César, llamado así por el emperador Julio César, y también insertaron a agosto en homenaje al emperador César Augusto. Al descubrirse un error de cálculo por un desocupado monje medieval, hoy sabemos que Jesús probablemente nació cerca de un lustro, es decir, unos 5 años antes de que se empezara a contar la era cristiana, es decir, como para replay, Jesucristo antes de Cristo. El siglo XVI, para tener esto en mente, el siglo XVI nació el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón sembró la cruz en las húmedas arenas de la isla de Guananí. El siglo XIX nació en 1776, cuando se proclamó la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. El siglo XX, por su parte, nació en el año de 1919, cuando Albert Einstein, ese famoso matemático y físico alemán de origen judío, ante una perpleja comunidad científica, propuso la relatividad universal, teoría pronto confirmada como ley y que nos ayudaría a comprender tan disímiles medidas del tiempo. Según Albert Einstein, el tiempo, el cronos, no existe. Es solo una medida que le damos al espacio con relación a su velocidad. Pero es curioso que antes de Albert Einstein nadie hubiera descubierto la relatividad del tiempo en las Sagradas Escrituras, en donde ha estado desde siempre. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, los hermanos estarán de acuerdo conmigo, uno encuentra expresiones tales como anciano de días en el profeta Daniel, o encontramos niños de un siglo de edad, niños de 100 años en el profeta Isaías, relojes que devuelven las horas en el segundo libro de los Reyes y en el profeta Isaías. Encontramos sumas de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como en Daniel, en Apocalipsis, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, según el relativista San Pedro, capítulo 3, versículo 8 de su segunda carta. El tiempo, el cronos, viene a ser entonces un sinsentido. Es una mera ilusión. El tiempo también puede ser, el tiempo humano, el cronos, también es un producto del pecado. Por ejemplo, nadie sabe qué edad tenía Adán cuando pecó.
podemos hacer esa pregunta. ¿Cuánto tiempo vivió Adán en el Edén antes de pecar? ¿Vivió allí algunas semanas, algunos meses, algunos años, algunos cientos de años? No lo sabemos. Y no lo sabemos y nadie lo sabe porque sencillamente el tiempo antes del pecado en el Edén no se contaba. ¿Para qué contar el tiempo si no había muerte? Pero la esclavitud del tiempo y el miedo por la muerte nos han nublado la percepción de Dios. Dios es previsible únicamente para sí mismo. Y por eso sus profetas en el antiguo pacto no dieron ningún cálculo matemático temporal sobre el cumplimiento de sus profecías, porque el lenguaje de los profetas también es relativo. Voy a poner un ejemplo. Oseas capítulo 11 versículo 1. Dios a través del profeta habla de Israel y dice que cuando Israel era un muchacho, cuando apenas estaba empezando a formarse como nación, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo capítulo 2 verso 15, allá Mateo lo relaciona con un cumplimiento del Mesías. Y dice que Jesús fue llevado por sus padres a Egipto y se estuvo allí hasta que Herodes murió, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto en teología se llama doble referencia, y hay profecías que hasta tienen triple referencia. ¿Eso qué significa? Relatividad. El tiempo, hermanos, es en muchos aspectos un tesoro perdido que el hombre necesita recuperar, y con urgencia, porque hoy el tiempo existe solo para cumplir un horario laboral. Ya no hay tiempo para el cónyuge, ya no hay tiempo para los hijos, ya no hay tiempo para los amigos, ya no hay tiempo para la sana diversión, ya no hay tiempo para la lectura de la palabra, ya no hay tiempo para la iglesia, ya no hay tiempo para Dios. Y como si faltara, con el perdón de ustedes, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Como si faltara, nuestras reuniones a veces se ven envueltas, enclaustradas en un tic-tac implacable. Uno, hermano, a veces ve los hermanos como miran el reloj cada ratico. ¿Será que este ya va a acabar? ¿Será que se demora todavía? No. Ya empiezan a hacer posturas en la silla, dejan descansar un lado del cuerpo para después dejar descansar el otro lado del cuerpo. Algunos incluso comienzan a llamar al predicador. Otros saludan al predicador. Y otros invitan a que se siente al lado. Hermanos, debemos tener control del tiempo en nuestras reuniones, sí. Debemos ser ordenados en el tiempo en nuestras reuniones, pero claro que sí. Lo que no debemos hacer es ponerle camisas de fuerza o cronómetros a lo espiritual. Pasado, presente y futuro. Cada que yo pienso en esto, no evito hacerme unas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde termina un pasado y comienza un presente? ¿Cuál es la frontera entre un presente y un futuro? Y sobre todo, el misterio más grande: ¿por qué resquicio pasa el futuro por el presente y se vuelve pasado? Ayer este presente era futuro, mañana este presente será pasado, y hoy el futuro es presente. No me pida que lo vuelva a repetir. Bueno, hagamos el ejercicio todos, ¿le parece? A ver si entendemos un poquito esto. Hermanos, mire, ayer, este presente, este momento todavía no llegaba. Entonces, ayer este presente era ¿qué? Futuro. Muy bien, me caen bien. Cuando mañana llegue, este presente será ¿qué? Pasado. Y hoy el futuro es presente. ¿Por qué digo eso? Porque no tenemos nada más en nuestras manos, sino el próximo segundo
que está por delante de nosotros. La próxima respiración, no tenemos nada más en nuestras manos. Concretamente, nosotros nunca estamos en el pasado ni vivimos en el futuro, sino que permanecemos en el presente. El puente que está tendido entre ayer y mañana es hoy. Lo que hay que aprovechar es hoy. Aprovechando bien el tiempo, Pablo está hablando de aprovechar el presente, el hoy. El poeta Gustavo Adolfo Becker escribió: a la luz de un relámpago nacemos y aún dura su fulgor mientras morimos. Qué corto es vivir. La gloria y el amor tras que corremos, sombras de un sueño son que perseguimos. Despertar es morir. Haríamos bien en detenernos a pensar por qué el nombre de Dios es Yo Soy. Claro que por causa de los hermanos que están presentes aquí, que son estudiosos de la palabra de Dios, debo decirlo. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés en el Éxodo 3:14, en el hebreo se lee Eye Asher Eye. En otras palabras, seré el que seré, en futuro. Sin embargo, el verbo ser está en imperfecto y se puede leer en futuro como se puede leer en un presente dinámico. Es decir, yo estoy siendo el que estoy siendo. Y los traductores teologizan la traducción del texto porque ellos piensan que cuando Dios reveló su nombre a Moisés, reveló su existencia, su autoexistencia, su eternalidad y su inmutabilidad. Es decir, en el nombre de Dios están esas cosas, por lo tanto, ellos prefieren traducirlo en un presente absoluto. Yo soy el que soy. Y también deberíamos preguntarnos debido a qué razón la Biblia nos informa que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no fue, Jesucristo no va a ser, Jesucristo es ayer, es hoy y es mañana en un eterno presente. Perdonen, hermanos, por mi emoción, pero cuando yo pienso en esto no puedo evitarlo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro y dice que oremos: el pan de cada día, dánoslo hoy. No nos enseña a orar: danos el pan de hoy y el de mañana, o danos el pan de hoy y el de los próximos 3 días o el de toda la semana. No, pan diario, porque hay una provisión diaria de parte de Dios. El Señor también enseña que por mucho que nosotros nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura, que baste cada día su propio afán. Pan diario, provisión diaria. En la travesía en el desierto, en el Éxodo, los israelitas guardaban maná para el otro día y lo que guardaban se les podría. Porque lo que quiere decir eso es que Dios nos asegura nuestra provisión diaria. Pero el tiempo se ha vuelto una cárcel para nosotros. Y en esa cárcel hay 2 tipos de celdas. Están las celdas en donde los que están prisioneros allí son prisioneros del pasado. Sin embargo, en las celdas de esa prisión del pasado hay 2 compartimentos. Qué curioso, porque hay quienes por un lado añoran el pasado, recuerdan el pasado y todavía suspiran, como ese bolerista Alci Acosta: si hoy fuera ayer. Son personas que se les escucha decir: ya no hacen las cosas como antes. Son personas que se les escucha decir: todo tiempo pasado fue mejor. Añoran el pasado. Hay un dicho que dice que el que
que el que añora el pasado, el que quiere el pasado, merece volverlo a vivir. Pero los del otro compartimento, en cambio, son personas que reniegan del pasado. Que cada vez que recuerdan una escena del pasado se amargan, decae su semblante, entran en conflicto emocional, se deprimen de forma unipolar, es decir, se encierran, no quieren saber de nadie, no quieren oír de nadie, porque están recordando un pasado que los afecta todavía en el presente. Ese pasado no es real, sino solamente en su mente. Recuerdan problemas de 1465 como si fuera hoy. Personas que ni se han podido perdonar ellas mismas de errores que ellas mismas cometieron del pasado. Siguen prisioneras del tiempo. Las otras celdas de esa cárcel son personas que viven prisioneras allí, preocupadas por el futuro. Todavía eso no llega y ya están pagando unas obligaciones, están pagando una cuota, qué sé yo, al banco, están pagando un servicio público hoy y ya están pensando cómo van a hacer para pagar dentro de un mes. Prisioneras del tiempo. El sabio Salomón fue quien supo discernir mejor los eventos humanos. En su libro Coelet, los dichos del predicador, Eclesiastés, como lo quieras llamar, escribe: todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de... Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y aquí entonces encontramos la razón de ser del tiempo. Que el cronos humano se sepa sumergir en el kairos de Dios. Que todo tiene un momento oportuno de todo lo que se hace debajo del cielo. No en el cielo, porque allá no pasa el tiempo. Necesitamos usar, aprovechar, redimir bien el tiempo. Hoy con la tecnología pasamos mucho tiempo revisando ese artefacto, esa máquina misteriosa, táctil. Pasamos, cuando menos nos damos cuenta, horas. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Ay, qué público fulana. Ay, mire lo que fue. Ay, miren dónde están. Mírenlos dónde están. Ay, vea, pusieron esa foto. Ay, quién sabe dónde están. Mírenlos. Cuando menos pensamos, se han pasado horas atrapados ahí y no estamos aprovechando el tiempo para nuestra edificación espiritual. Vivimos en un tiempo, en una época peligrosa. Y nuestros hijos, ay, nuestros hijos, que si no les ponemos cuidado, si no los supervisamos, pueden ser direccionados por el mal a través de esas redes sociales. Ustedes lo saben, hermanos. Yo sé que lo saben. De eso se ha dicho mucho, pero yo lo que quiero decir en esta mañana, hermanos, es que necesitamos recuperar, necesitamos comprar para sacar fuera de el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo el Señor te da al día? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Él? Debemos reflexionar de forma práctica. Ojalá hayan más eventos así donde los hermanos nos podamos unir para buscar de Dios. Si el Señor me lo permite, porque pues el Señor me ha tenido un poquito ocupado. Pero le he dicho ya a Jaircito que cuando hagan eventos, campamentos en otros lugares, me invite también. Yo quiero ir, conocer más hermanos, tener comunión con ustedes en Cristo Jesús. Me alegró mucho de poder compartir este momento con ustedes. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Oh Padre, Padre, gracias. Yo te doy gracias por esta oportunidad,
Para mí es un tremendo privilegio, Señor. Oh, Señor, una manera en que tú me honras de permitirme estar en medio de mis hermanos y tener esta oportunidad, Señor, de estar entre ellos. Y lo que me has permitido compartir de tu palabra con ellos en esta mañana. Yo te ruego que nos ayudes a través de tu Espíritu. Ayúdanos a través de tu Espíritu, Señor. Nosotros solos no podemos, aunque nuestra voluntad muchas veces quiere, pero no podemos porque todavía, Señor, sin tu ayuda no lo logramos. Porque sin ti podremos caminar cierta distancia y nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, pero contigo correremos y no nos fatigaremos. Contigo caminaremos, Señor. El sol no nos fatigará. Señor, gracias. Necesitamos tu ayuda y yo sé que tú has enviado tu Espíritu para eso, para que nos ayudes. No nos dejes solos en todo lo que necesitamos cambiar, en lo que necesitamos rectificar. Señor, ayúdanos allí, fortalécenos y capacítanos con el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. En ti confiamos, Señor, y contamos contigo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.